Hola, buenas tardes, buenos días. En este video vamos a conversar sobre el texto que ustedes tienen para leer del caso Ford, pero en realidad nos vamos a centrar más que nada en comentarles que ese texto es parte de una investigación más amplia y queríamos poner mucha atención en esto porque la idea es que puedan leer ese texto también pensando que no es un caso aislado, que no es una sola, digamos, empresa que ha sido investigada en este sentido, sino que esta empresa forma parte de una gran cantidad de empresas que durante el terrorismo de Estado, durante la dictadura, tuvieron responsabilidad en los delitos de lesa humanidad. En ese sentido, ese capítulo que tienen para leer es parte de un libro que tiene 2 tomos, el libro se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a Trabajadores durante el Terrorismo de Estado. Es una investigación que se hizo entre el 2014 y 2015, donde participaron distintas instituciones del Estado, como por ejemplo el programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, también organismos de derechos humanos como el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y también instituciones académicas como el área de Economía y Tecnología de Flaxo. Se estudiaron 25 empresas. Estas 25 empresas investigadas son empresas de distintas actividades económicas, de distintos sectores, desde el sector industrial, primario, de servicios y de distintas partes del país, ¿no? Tiene la investigación una amplitud territorial bastante interesante. Ese texto que ustedes están leyendo en realidad forma parte de este libro, que es mucho más amplio y que además tiene características comunes, digamos, tiene objetivos comunes. Todas las empresas fueron investigadas para poder comprender los nexos que se establecieron durante la dictadura militar entre justamente ese poder dictatorial y la clase empresaria, ¿no? Pero buscando especialmente no solamente aquellos nexos que tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones económicas o beneficios que han tenido las empresas, ya sea desde exenciones impositivas, créditos, condonaciones de créditos y de deudas, como la estatización de la deuda externa hacia finales de la dictadura, por ejemplo, o tantas otras políticas del Estado dictatorial que benefició a esas empresas. Esa es una manera de poder establecer los nexos muy concretos entre el poder dictatorial y el poder empresarial. Sin embargo, lo que esta investigación estaba buscando tenía que ver con otro tipo de nexos que justamente dieran cuenta de por qué las empresas se habían involucrado directamente en prácticas represivas contra sus trabajadores y trabajadoras. Esto es algo que no era la primera vez que se investigaba, que tenía antecedentes, que ya en los primeros testimonios judiciales que habían dado trabajadores y trabajadoras daban cuenta de que había habido una participación de las empresas, una participación directa de las empresas en la represión contra ellos y contra ellas, pero era algo que estaba pendiente todavía, si se quiere, de investigar de manera más sistemática. Y además, ustedes recuerdan que yo les dije que en esta investigación participaron no solamente instituciones académicas, organismos de derechos humanos, sino también el propio Estado. Entonces esto daba la posibilidad de acceder a archivos, de tener, digamos, una llegada mayor a documentos y archivos que el propio Estado había guardado o había archivado o había elaborado y que nos permitían empezar a profundizar cómo habían sido esos nexos y cuál había sido la verdadera participación de las empresas, de qué manera habían participado en la represión contra trabajadores y trabajadoras. Esta investigación tuvo varios objetivos. Por un lado, un objetivo de justicia. De hecho, este informe fue entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ni bien se terminó. En este sentido, el proceso de justicia argentina, hacemos un paréntesis, ustedes recuerdan que puso inicialmente o mayoritariamente
el ojo y juzgar a los responsables militares de la dictadura, ¿no? Y una de las cuestiones importantísimas desde nuestro punto de vista tiene que ver con poder ampliar ese juzgamiento a otros actores civiles que también tuvieron fuertes responsabilidades en la represión. Entonces, en este sentido, el informe pretendió ser un aporte a ese proceso. Por otro lado, el informe también tenía el objetivo de memoria y de verdad, ¿no? Hay muchísimas poblaciones obreras cuyas historias todavía tienen que ser contadas o han empezado a ser contadas, y es necesario de alguna manera poder llegar a revelar todo aquello que sucedió en los sectores populares, en los barrios obreros, en las fábricas, en el interior de esos lugares de trabajo, y que todavía falta mucho por hacer. En ese sentido, el informe también pretendió ser un aporte en este sentido. Por otro lado, también el informe tiene objetivos que trascienden lo nacional, porque hay un proceso que se viene llevando a cabo a nivel internacional y de la justicia internacional respecto de poder revisar cómo son las formas de participación empresarial en estos procesos represivos, que debíamos analizar cada uno de estos casos en su trama histórica, cómo habían sido los procesos históricos que desembocaron en esta terrible represión contra trabajadores y trabajadoras. Cómo había sido, por ejemplo, el aumento del poder obrero en las fábricas, su mayor participación en la distribución del ingreso, de la riqueza. Por otro lado, cómo había habido un surgimiento de mayor organización obrera en las bases sindicales, que además estaban relacionadas directamente con proyectos políticos muy importantes, y cómo para la clase empresaria existía un desafío que no había logrado resolverse llegando al 75, respecto de disciplinar a esta clase trabajadora que claramente estaba planteando transformaciones profundas en la mayoría de los casos. ¿Cuáles fueron entonces esos patrones de prácticas represivas empresariales contra sus trabajadores y trabajadoras? Ustedes ahí en la infografía que les mostramos en pantalla van a poder ver un poco esto. Cuando se habla en el 76% de los casos se encontró esto, es que en el 76% de esas 25 empresas existieron esas prácticas represivas. Entonces yo ahora les voy a mencionar algunos de estos patrones. En el 88% de los casos se comprobaron secuestros de trabajadores y trabajadoras de sus propios puestos de trabajo, dentro de la fábrica, digamos, o que habían sido despedidos, forzados a dejar de ir a trabajar por medio de amenazas, y luego habían sido secuestrados. Muchos de ellos aún se encuentran desaparecidos. Por ejemplo, en el 76% de esas 25 empresas se encontró que la empresa entregó información privada de sus trabajadores y listados de delegados a las fuerzas represivas, delegados sindicales para que fueran secuestrados. Por otro lado, en el 72% hubo presencia militar en las plantas, de control, de supervisión, de amedrentamiento de trabajadores y trabajadoras. En el 68% de los casos hubo participación de oficiales de las Fuerzas Armadas o de seguridad o de fuerzas de seguridad en cargos directivos en las empresas, en las estructuras empresariales. Por otro lado, en el 60% de los casos hubo infiltración de servicios de inteligencia en las plantas, que por supuesto brindaban también informes respecto de los trabajadores y trabajadoras más sindicalizados o que habían participado en determinadas acciones gremiales. En el 56% de los casos se realizaron operativos militares en los predios fabriles. En el 52% de los casos también hubo presencia directa de cuadros empresariales, de jefes de seguridad, digamos, ¿no?, de jefes de personal, presencia directa en la detención,
incluso en la detención o secuestros, e incluso en los momentos de tortura. En muchos casos, testimonios de trabajadores dan cuenta de que escucharon las voces de sus jefes de personal o sus jefes de seguridad en el momento en que se los estaba torturando para sacarles información. Bueno, por ejemplo, otra de los patrones de responsabilidad o de participación de las empresas en la represión fue que las empresas habilitaron parte de sus instalaciones para que las fuerzas militares se asentaran y tuvieran incluso funcionamiento dentro de las plantas. En el caso de Ford, por ejemplo, ustedes encuentran que el Quincho fue utilizado como centro de detención y tortura. Bueno, esto ocurrió de las 25 empresas, en 5 empresas más ocurrió que las empresas definieron un espacio de su espacio productivo justamente para instalar centros clandestinos de detención. Por otro lado, en el 48% de los casos se encontró que hubo aportes económicos a las fuerzas represivas, por ejemplo, por medio del uso de camionetas de las empresas en los operativos de secuestros. Muchos testimonios indican: me secuestraron y las personas que me secuestraron estaban en una camioneta de la empresa, ¿no? Por otro lado, también hubo amenazas. Otra de las cuestiones que se encontraron como patrones era amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva hacia los trabajadores, el control militarizado en las puertas de las plantas fabriles, el control de los vestuarios, la revisión de pertenencias de los trabajadores, entre otras cosas. Pero entre los principales patrones que encontramos fueron estos, y que por supuesto en cada uno de los casos va a haber derivaciones. Por ejemplo, en el caso en que las empresas entregaron información privada de los trabajadores, domicilios particulares que solo estaban asentados en la empresa, fotografías de sus legajos, o directamente informaban a las fuerzas represivas cuando los trabajadores tenían días de Franco y eran secuestrados desde sus hogares, o por ejemplo información sobre el trayecto que realizaban de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, y en muchos casos en esos trayectos eran secuestrados. Hubo una gran cantidad de situaciones y de prácticas represivas que se dan a partir de estos mismos puntos que les fui mencionando. Pero sí, lo que queríamos que ustedes pudieran pensar este caso que van a leer Ford como un caso que no es un caso aislado, sino que es un caso que forma parte de algo sistemático que nos indica esta relación fuerte y esta necesidad de investigar cuál fue la responsabilidad directa de las empresas en la represión contra trabajadores, y no solo ya pensar en complicidad, porque muchas veces pensar en que las empresas fueron cómplices de la represión nos invita a pensar en un actor empresarial que en realidad no tuvo participación directa en la represión, sino que de alguna manera colaboró, pero de manera secundaria, como un actor secundario. Se piensa muchas veces al cómplice, ¿no? Y lo que nosotros vemos a partir de estas investigaciones es que no fue solamente una complicidad, sino que hubo una responsabilidad, porque una participación directa, un involucramiento directo de las fuerzas empresariales, de las empresas, a partir de sus agentes, de sus funcionarios, en la represión contra sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, un poco era esto lo que los queríamos invitar y las queríamos invitar a poder pensar y reflexionar a partir de la lectura del caso Ford. Nos interesó especialmente darles el caso Ford para leer, porque además hay algo que sucedió muy grato, con este caso, que es que una causa que tuvo su inicio en otra causa iniciada por los propios trabajadores de la empresa ya por el año 1984, fue derivando en un proceso judicial que culminó en el año 2018, en diciembre del 2018, con una sentencia favorable a los trabajadores que habían denunciado que habían sido secuestrados de sus lugares de trabajo, que habían sido llevados al Quincho en muchos de los casos y habían sido torturados allí, y luego habían pasado por un circuito represivo común a todos ellos.
eran trabajadores sindicalizados, eran trabajadores que habían tenido participación en distintas medidas de lucha dentro de la planta. Este proceso judicial fue ejemplar porque es la primera vez que se condenó a empresarios civiles por delitos de lesa humanidad, sino también a nivel internacional es una sentencia ejemplar. En esta causa fueron condenados el señor Pedro Müller, que era gerente de manufactura y que actuaba en reemplazo o en ausencia del presidente de la empresa Ford, Conrad, que no pudo ser condenado ni juzgado porque ya está fallecido. Y también fue condenado, Pedro Müller fue condenado a 10 años de prisión, y también fue condenado en esta misma causa Héctor Sibila, que se desempeñaba como jefe de seguridad y protección, y él fue condenado a 12 años de prisión. Entonces, la sentencia además tiene otras características importantes, como por ejemplo que se plantea la necesidad reparatoria de las familias en distintos sentidos, y también la necesidad, por ejemplo, de señalar ese predio y esa fábrica como uno de los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención. Esto es algo que a nivel social es muy importante, muy reparatorio, poder hacer conocer eso que sucedió ahí adentro y dar testimonio hacia los nuevos trabajadores, dar testimonio de todo aquello que vivieron ellos por ser en su mayoría delegados sindicales o delegadas. En el caso de Ford eran todos varones, pero en otras empresas esto no fue así, digamos, y había muchas delegadas también que fueron víctimas, como por ejemplo en el caso del astillero Río Santiago, en el caso de Propulsora Siderúrgica, en el caso de, muchas otras empresas que tenían también mujeres y que fueron víctimas del terrorismo de Estado, mujeres delegadas, mujeres militantes sindicales, y que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entonces nos interesaba especialmente que se pudiera analizar este caso, no solamente por su importancia, sino justamente por el resultado que tuvo a partir de la causa judicial que terminó con esta sentencia en diciembre del 2018.